Pues yo voy a hablar ya del último grupo dentro de la biotecnología que nos queda, el de la biotecnología verde, que es el dedicado sobre todo a la producción tanto de cultivos como de alimentos mediante técnicas biotecnológicas. Y todo esto de la biotecnología, que como dice Laura, nos puede sonar un poco a ciencia ficción o a la aplicación de técnicas muy difíciles y complicadas de laboratorio, en realidad, aunque todas estas técnicas sí que forman parte de la biotecnología moderna y de hecho marcan su inicio, la biotecnología, entendida como la simple utilización de microorganismos para la producción de sustancias de utilidad para el hombre, ya sean fármacos, biocombustibles, como han comentado mis compañeros, o alimentos, es algo que lleva utilizando la humanidad desde hace miles de años. Productos como el pan, el vino o la cerveza se producen mediante biotecnología. ¿Y por qué decimos que estos productos son biotecnológicos? Pues porque los producen determinados microorganismos. Por ejemplo, en el caso del pan, del vino y de la cerveza, se produce mediante una reacción llamada de fermentación alcohólica, en la que unos microorganismos, las levaduras, toman el azúcar del pan, por ejemplo, en el caso de la harina, y en el caso del vino, por ejemplo, de las uvas, y lo transforman en etanol y en CO2. El etanol en el vino y en la cerveza permanece, en el pan se evapora en el horno, y el CO2, que es un gas, al tratar de salir al exterior de la masa, forma en el pan los poros característicos. Otro caso típico dentro de los alimentos producidos mediante biotecnología son los productos lácteos fermentados, como el queso o el yogur. En estos productos no son las levaduras, son las bacterias acidolácticas las que toman el azúcar de la leche, la lactosa, y la transforman en ácido láctico. El beneficio de estos productos es que tienen un beneficio nutricional similar al de la leche, pero la lactosa está digerida, lo cual es una ventaja sobre todo para los intolerantes a la lactosa. Un paso más allá, dentro de la biotecnología, son los alimentos funcionales. Este tipo de alimentos son alimentos que tienen el propio beneficio nutricional del alimento, pero con uno adicional. Este beneficio adicional se consigue ya sea, por ejemplo, añadiendo un compuesto que estos alimentos no tenían. Por ejemplo, seguro que han oído hablar de la leche con ácidos omega 3, que los ácidos omega 3 no son un componente normal de la leche. Se pueden conseguir alimentos funcionales también, por ejemplo, fortificando un componente que ya tenía el alimento, pues añadiéndolo en más cantidad. O por ejemplo también quitando o eliminando un componente que ya tiene el alimento de por sí, pero que no es beneficioso. Por ejemplo, la leche sin lactosa, aunque la lactosa de por sí no es mala para todo el mundo, pero para los intolerantes sí, hay leche sin lactosa que puede considerarse un alimento funcional. Luego seguro que han oído hablar también de los probióticos, los prebióticos, sobre todo los alimentos lácteos funcionales. Los probióticos son unos microorganismos vivos que se añaden al alimento y potencian, bueno, de hecho compiten con los microorganismos que están en nuestro intestino y hacen que los patógenos no lo colonicen, o que al menos tengan una menor probabilidad de hacerlo. Los prebióticos son algo similar a los probióticos, pero no son microorganismos vivos, sino que son componentes que al llegar a nuestro intestino nos producen efectos beneficiosos. Hay otros muchísimos ejemplos, se pueden añadir, por ejemplo, polifenoles, antioxidantes, fibra dietética o los famosos ácidos omega 3 de los que ya hemos hablado. Bueno, los alimentos funcionales no se trata de modificar genéticamente ningún alimento, sino simplemente pues, de añadir un componente que no tenía o quitar algo que no sea beneficioso, pero es una, digamos, pura mezcla de materias primas. Y el paso más allá, dentro de la biotecnología verde, son los alimentos transgénicos. En estos alimentos ya no se trata solo de mezclar componentes, sino de ir al mismo corazón del cultivo y modificar su genoma, modificar su ADN. Es decir, se va al ADN y se inserta un gen que la planta no tenía y que va a desarrollar una característica que queremos que desarrolle. O también se puede eliminar un gen que tiene esa planta de por sí y que no queremos que tenga porque va a desarrollar una característica que no queremos. Se habla de transgénicos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Los de primera generación están pensados para que el beneficio se lo lleve el propio agricultor. Es decir, por ejemplo, se hacen plantas que resistan sequías o plantas que resistan a determinadas condiciones ambientales, pues por ejemplo lluvias torrenciales o plagas, o que por ejemplo necesiten menos agua para crecer. También que se utilice por ejemplo menos cantidad de herbicida. Luego están los transgénicos de segunda generación, que son los que están pensados para que el beneficio recaiga sobre el consumidor final. Por ejemplo, se hacen plantas, bueno, mejor, verduras o frutas con un mayor contenido en vitaminas, con un mayor valor nutricional. Se pueden hacer, no sé, productos que duren más.
Hay muchísimos ejemplos. Y luego los transgénicos de tercera generación son plantas modificadas para que generen en las hojas o en los tallos pues fármacos, vacunas e incluso también tejidos y plásticos. Y todo esto de los transgénicos, que en realidad sí son un elemento moderno, son un producto de la biotecnología moderna, porque se trata de modificar el genoma de un cultivo, de un alimento, en esencia, y el concepto no son algo tan novedoso. El agricultor de manera tradicional ha seleccionado siempre las mejores variedades de su cosecha, es fruto de una mutación. Con lo cual, ahora lo que se consigue con los transgénicos es hacer esta modificación de forma dirigida y exactamente en el punto del ADN donde queremos y muchísimo menos tiempo. Pero las mutaciones genéticas se han producido a lo largo de toda la historia. Algunos ejemplos de alimentos transgénicos son el arroz dorado, que es arroz rico en vitamina A, y es un proyecto que surgió para paliar el déficit en vitamina A de algunos países de África y de Asia, en donde el arroz es el alimento fundamental, a veces el único alimento que se ingiere. Esto daba lugar a problemas que van desde anemia hasta ceguera e incluso cáncer. Entonces, introduciendo en la planta del arroz el gen que va a dar lugar a la vitamina A, se pueden paliar en parte estas carencias. Otro ejemplo típico es el del maíz BT, que hasta hace poco tiempo era el único cultivo transgénico que se permitía cultivar en Europa, entre ellos se cultivaba en España. Y es un maíz que tiene el gen de resistencia al llamado taladro del maíz, que es una plaga. Y luego también, como les comentaba, hay muchísimos otros ejemplos, pues desde plantas verduras, frutas con un mayor contenido en vitaminas, soja que sea menos alergénica, mejoras de sabor, de olor, de durabilidad de los alimentos y prácticamente pues, lo que se nos ocurriese. Y llegados a este punto, pues podríamos decir, ¿por qué ponernos a modificar el genoma de un alimento? Si nos puede traer algún beneficio. Si se está investigando en ello, pues alguno tendrá. Se habla de, por ejemplo, mejoras a nuestra salud. Hay plantas, como comentaba, que se pueden modificar para que produzcan fármacos, o también se pueden producir alimentos que tengan un mayor contenido nutricional, con lo cual eso recae sobre el beneficio de nuestra salud. Se habla también de beneficios económicos, desde el punto de vista de que se pueden hacer plantas que resistan a determinadas condiciones ambientales, que son cosas que no se pueden prever, pues se pueden llegar a evitar pérdidas económicas en cosechas. Si podemos hacer una planta que resista a la sequía, que resista a lluvias o que resista a una plaga. Se habla también de beneficios medioambientales. Se pueden hacer, como también comentaba, plantas que utilicen menos agua, con lo cual se utilizarían menos recursos. O también se puede hacer plantas resistentes a un herbicida, con lo cual los productos químicos que utilizamos en la agricultura serían al final muchos menos. Hay muchas dudas en torno a esto, hay mucha desinformación, los medios de comunicación nos tratan a veces no demasiado bien. Y lo único que queríamos transmitir es que, como otras áreas de la ciencia, lo único necesario es seguir investigando y decir que los alimentos transgénicos, cuando llegan al mercado, siempre han pasado muchos más controles que un alimento normal. Y pues nada más, muchas gracias a todos por haber venido y buenas tardes.